Bueno, buenos días a todos, bienvenidos. Mi nombre es Juan Gaona, soy de la Regional Río Cuarto. Estamos con Gustavo Ferraris. Antes que nada, no sé, seguramente han ido a otros talleres, pero la modalidad es, Gustavo va a hacer su presentación en unos 15 a 20 minutos y después vamos a abrir a preguntas. Levantan la mano, yo les alcanzo el micrófono y le preguntan a Gustavo. Bueno, Gustavo Ferraris es ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional de Rosario, es magíster en Ciencias del Suelo de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Se desempeña en la Estación Experimental INTA Pergamino y desarrolla sus tareas en el sur de Santa Fe, centro-norte de Buenos Aires. Su área de interés es nutrición de cultivos, fertilidad de suelos y manejo por ambientes. Es profesor invitado en la Universidad del Noroeste de Buenos Aires. Gustavo, adelante. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias a los organizadores por invitarme, por convocarme a realizar este taller y gracias a todos ustedes por su asistencia. Bueno, vamos a hablar, digamos, de un tema específico relacionado con la nutrición, que son las carencias de zinc, digamos que es un tema que en alguna medida ha cobrado, digamos, bastante dimensión en los últimos años, interés, sobre todo en el hecho de desarrollar conocimiento, a punto tal que, bueno, en el día de hoy ya es el segundo taller, Gabriel Despósito, ¿no es cierto?, estuvo otro esta mañana. Digamos, esto que vemos aquí, ¿no es cierto?, son los síntomas están descritos los síntomas de deficiencia, ¿no es cierto?, que son muy conocidos, ¿no? El bandeado longitudinal que atraviesa las láminas foliares, que cuando llega a ser, digamos, una carencia más grave, provoca reducciones en el crecimiento. Y específicamente, ¿no es cierto?, sobre todo lo que yo les quería mostrar es esta tabla que en alguna medida surge de una cuantificación, ¿no es cierto?, de variables en un ensayo de zinc, donde muestra la correlación entre determinadas variables de cultivo, ¿no es cierto?, con el rendimiento de grano. Y se ve claramente, ¿no es cierto?, que, digamos, cuando hay una carencia, la fertilización con zinc provoca sobre todo mejoras derivadas de un mayor crecimiento de las plantas. Así, por ejemplo, vemos entre las variables más correlacionadas la biomasa, ¿no es cierto?, en un estado temprano y ya más hacia el periodo crítico la cobertura e intercepción de radiación. Es decir, más que por ahí mejorar el rendimiento por vía de mejoras en la eficiencia de procesos fisiológicos, sobre todo lo que se produce, ¿no es cierto?, es un mayor crecimiento que nos pone, ¿no es cierto?, en habilidad para capturar más recursos. Entonces, como está relacionado con el crecimiento temprano de la planta, no es extraño, ¿no es cierto?, que el número de granos sea el principal componente de rendimiento afectado y el peso de los granos lo sea, ¿no es cierto?, en bastante menor medida. Por otra parte, ¿no es cierto?, también hay alguna interacción, que lo vamos a ver después, cuando miremos un ensayo, con el metabolismo del nitrógeno. Si uno mira, ¿no es cierto?, por ejemplo, las mediciones de índice verde con un sensor de nitrógeno, como es el Green Seeker, a un estado de 7, 8 hojas, ve que, digamos, hay una moderada correlación. De modo que también podríamos atribuirlo a cierta interacción entre estos nutrientes. Ahora bien, como digamos, nosotros yo les comentaba, ¿no es cierto?, es un tema que ha cobrado interés en distintas regiones y en alguna medida, digamos, las deficiencias de zinc a nivel de síntomas se pueden ver en distintas partes de nuestro país. ¿Cuáles son las causas, ¿no es cierto?, entonces, de estas carencias? Bueno, el zinc es un catión de baja movilidad y por lo tanto, ¿no es cierto?, la evolución en el tiempo depende mucho del balance. Como, digamos, la extracción, ¿no es cierto?, siempre ha sido mayor, digamos, que la fertilización, ha habido un permanente agotamiento de los micronutrientes que nosotros podemos manejar o escuchar mencionar, es el que más ha tenido un devenir, ¿no es cierto?, relacionado con un balance negativo. Por otra parte, ese desbalance es consecuencia de una escasa fertilización y de mayores rendimientos, que aumentan las tasas de demanda, tanto puntuales sobre el cultivo como a lo largo del tiempo, cultivo tras cultivo. Los cultivos también, ¿no es cierto?, con nuevas tecnologías, ¿no es cierto?, en primer lugar la siembra directa, la siembra de maíces tardíos también ha permitido abrir en alguna medida nuevas fronteras para el maíz, ¿no?, con lo cual se ha expandido, ¿no es cierto?, a regiones que naturalmente son deficitarias en este elemento. Un caso típico, ¿no es cierto?, es el maíz en los vertisoles entrerrianos, que sembrándolo tardío, ¿no es cierto?, puede ser bien viable, ¿no es cierto?, pero en siembras tempranas estaba sujeto, ¿no es cierto?, a permanente estrés hídrico, siendo esta una región muy pobre, ¿no es cierto?, con zinc.
Y por otra parte, para este elemento, ¿no es cierto?, que es un catión muy reactivo que, digamos, tiene reacciones de intercambio con la matriz del suelo, con los coloides del suelo permanentemente, las interacciones son fuertes, ¿eh? Entonces hay permanentes interacciones con el tipo de suelo, otros nutrientes. Vamos a ver que incluso hay variabilidad genética, por lo menos en la expresión de los síntomas. ¿Cómo es el balance actual? ¿No es cierto? Acá lo podemos ver para distintos elementos, ¿no es cierto? Y es claramente negativo. Esto tiene que ver con que la fertilización con microelementos todavía es una tecnología puntual y escasa, y todos los años, ¿no es cierto?, se van cantidades importantes, que están relacionadas con la concentración de ese nutriente en el grano. Es decir, es mayor el desbalance para el hierro que para los otros porque es un nutriente que se encuentra en concentraciones más altas en el grano, por ejemplo, de maíz o de soja. De estos elementos, sin embargo, el zinc es como que estaba más en su disponibilidad original, estaba, digamos, más cerca de los umbrales críticos, entonces esta extracción lo ha llevado a niveles de deficiencia. Y también, ¿no es cierto?, se ve una paradoja importante, y es que si nosotros miramos los niveles de extracción de los distintos cultivos, fíjense que la soja es responsable de la mayor extracción y la deficiencia la sufren las gramíneas. Es decir, un cultivo es el que extrae y el otro, ¿no es cierto?, el que la sufre en mayor medida, ¿no? Si nosotros analizamos, digamos, la región pampeana argentina, nos vamos a encontrar con que hay zonas y regiones que tienen carencias permanentes, en alguna medida crónicas, ¿no es cierto?, y que se pueden deber a distintas razones. Así, por ejemplo, ¿no es cierto?, en el sur de Córdoba, ¿no es cierto?, una zona con niveles en el suelo muy bajos, podemos decir de que hay un material originario que es de baja concentración de zinc, ¿no es cierto?, y a su vez la baja materia orgánica impide que haya mineralización de zinc orgánico. Entonces es una de las zonas donde permanentemente, ¿no es cierto?, se encuentran situaciones de deficiencia, y los trabajos de Gabriel Espósito, ¿no es cierto?, y otros grupos muestran de que realmente son deficiencias agudas, digamos, ¿no es cierto?, con pérdida de rendimiento importantes. Otra, digamos, región, ¿no es cierto?, donde hay carencias muy fuertes, ¿no es cierto?, no solamente en el cultivo de maíz, sino también en trigo u otras especies, como puede ser el arroz, ¿no es cierto?, es Entre Ríos, ¿no es cierto?, donde los suelos tienen una génesis distinta, lo sabemos, ¿no es cierto?, están a partir, básicamente, las arcillas están saturadas con calcio, y entonces eso de calcio provoca, ¿no es cierto?, una fuerte competencia en el complejo de cambio, el pH, ¿no es cierto?, es más alto, y eso disminuye, ¿no es cierto?, la solubilidad del zinc. Si nos vamos a la región central, digamos, ¿no es cierto?, a la zona más núcleo, digamos, podemos decir que, por ejemplo, en el sur de Santa Fe, los resultados de bajos niveles en los suelos respuesta a la fertilización tienen que ver con el empobrecimiento por balance negativo y altas tasas de demanda, y en el, digamos, medio oeste de Buenos Aires, la región centro, digamos, y oeste, que es otra zona, digamos, que también hay niveles muy bajos en los suelos, tiene que ver, es algo parecido, digamos, ¿no es cierto?, al sur de Córdoba. Los niveles no son tan bajos, pero de todas maneras tiene que ver con suelos arenosos, con bajo contenido de materia orgánica, que hace que si el zinc en el suelo es bajo, no haya otro lugar u otro componente del suelo que pueda otorgarlo. Digamos, cuando nosotros estamos frente a un nutriente, digamos, la mayor inquietud que siempre tenemos es la posibilidad de diagnosticarlo. Y un poco todo esto, digamos, conocimiento que hemos desarrollado a partir de saber que el análisis de suelo es útil y de que hay una serie de factores predisponentes, lo podemos resumir en que hay, digamos, una serie de factores químicos, ¿no es cierto?, que contribuyen a crear una situación, digamos, predisponente a carencias, como puede ser si nosotros tenemos un suelo con pH superior a 7 o presencia de carbonatos, si tenemos un bajo contenido de materia orgánica, que uno lo puede estandarizar para distintas regiones, diciendo que si la relación materia orgánica sobre arcilla en el horizonte superficial está por debajo de 0,15, cuenta rápida para decir un ejemplo, ¿no es cierto?, un suelo que tenga 20%, digamos, de arcilla tendría que tener 3% de materia orgánica para estar por arriba de esa relación. Si el nivel de fósforo es alto o se fertiliza con alta dosis en línea, lo cual crea un antagonismo que también es conocido. Si el complejo de cambio tiene una alta saturación con calcio o magnesio, que son nutrientes que compiten con el zinc. Y eso a su vez sí, ¿no es cierto?, para una determinada textura, ¿no es cierto?, lo combinamos con factores de ambiente y manejo que también pueden ser predisponentes, como por ejemplo estar en una zona endémica, haber visto síntomas visibles en años anteriores en el lote. Si estamos en una situación de monocultivo,
y fertilización con zinc nula, o sea, alta extracción, baja reposición. Si estamos sembrando una gramínea, y especialmente una gramínea, digamos, en siembras tempranas, un maíz temprano, un cultivo de invierno. Si estamos frente a una primavera fría o con altas precipitaciones, que también son factores predisponentes, todo eso, digamos, crea una condición favorable y por lo tanto ese lote debería tomarse una muestra de suelo y analizar su contenido de zinc. Si el análisis de suelo, ¿no es cierto?, efectivamente nos documenta que estamos por debajo de los límites críticos mencionados, entonces tenemos una alta chance de que fertilizando tengamos respuestas positivas. Y luego, ¿no es cierto?, nuestra estrategia de fertilización va a tener, digamos, en alguna medida, está relacionada con el tipo de fuente que vamos a hacer. O sea, según la fuente que vamos a utilizar, vamos a empeñarnos en, por ejemplo, un tratamiento de semilla o una aplicación foliar. Esa estrategia, ¿no es cierto?, va a determinar, como decíamos, la forma de aplicación para poder llegar a corregir esa deficiencia. En alguna medida el análisis pasa por, digamos, tomar en cuenta una serie de factores predisponentes que hacen que el análisis de suelo sea un paso más que recomendable en esas situaciones. Y eso nos va a permitir tomar, ¿no es cierto?, alguna buena decisión. Respecto de los análisis de suelo, esta es una red de ensayos, ¿no es cierto?, que en un proyecto de INTA venimos realizando, ya juntamos 51 sitios y lo importante es que nos confirman, digamos, ¿no?, que ese límite crítico sugerido, digamos, de una parte por millón, lo vemos como un valor confiable, en distintas zonas y a través de distintos años. Entonces, lo podríamos tomar como una referencia para decidir si estamos en una situación de carencia o no, digamos. Y ese valor de una parte por millón, ¿no es cierto?, ¿es frecuente en las distintas zonas o es un valor que esporádicamente lo podemos encontrar? Bueno, esto que les voy a mostrar acá es un relevamiento, digamos, ¿no es cierto?, de muestras analizadas por un laboratorio de suelos, el Laboratorio de Suelo Fértil de Asociación de Cooperativas, que analiza muestras de todo el país. Y hasta el 2010 nos mostraban que dentro de lo que es la zona central, digamos, ¿no?, el norte de Buenos Aires, el sur de Santa Fe o el sudeste de Córdoba, una proporción predominante de las muestras analizadas, tomadas por los mismos productores, muestran, digamos, que están por debajo de los límites críticos. Si nosotros miramos la evolución, digamos, ¿no?, de esos niveles de suelo del 2011 hacia adelante, vamos a ver que, digamos, la proporción de sitios deficitarios por lo general se ha incrementado, mostrando, digamos, que estamos todavía en una situación de balance negativo, o sea, extrayendo más de lo que se está reponiendo. Podemos ver que, por lo menos para el sudeste de Córdoba, ¿no es cierto?, y para la provincia de Buenos Aires, hay una mayor proporción de sitios con una baja disponibilidad y para el sur de Santa Fe, digamos, seguimos de una forma muy parecida. Y sobre un número de muestras que es bastante representativo. Hay otras regiones, ¿no es cierto?, como por ejemplo Entre Ríos, ¿no es cierto?, que también muestran prácticamente la totalidad de los sitios debajo de ese límite crítico. Ahora bien, mucha de la respuesta, ¿no es cierto?, y de la deficiencia de zinc, nosotros la categorizamos a partir de la respuesta en rendimiento. Y siempre tenemos en cuenta que, digamos, el rendimiento depende de muchos factores, y que muchas veces con los micronutrientes medimos diferencias que son escasas, donde nosotros hasta podemos tener algún cierto grado de error. Entonces, una pregunta que nos podemos hacer es si existe además algún otro parámetro confiable que nos certifique la deficiencia. Y en este caso existe, y es, por ejemplo, la concentración de zinc en el grano. Podemos ver en este caso, ¿no es cierto?, producto de un ensayo, digamos, ¿no es cierto?, de fertilización en la cual se midió la concentración de zinc en el grano, donde se hicieron, por ejemplo, tratamientos de semilla, testigo no se aplicó, y en otro caso tratamiento de semilla más tratamientos foliares. Y vemos que especialmente cuando se hicieron aplicaciones foliares, la concentración de zinc en el grano aumentó, lo cual es una evidencia, ¿no es cierto?, de que en los testigos, por ejemplo, ¿no es cierto?, no era suficiente, ¿no es cierto?, bajaba la concentración porque las tasas de absorción de este nutriente no eran suficientes. Y si uno mira la cantidad de zinc acumulado, ¿no es cierto?, que resulta de multiplicar rendimiento por concentración en grano, fíjense que es prácticamente lineal, o sea, ¿no es cierto?, a medida que mejorábamos la cantidad o la dosis de zinc agregada al cultivo, la cantidad total de zinc en el grano aumentaba de una manera prácticamente lineal. Lo cual en alguna medida, ¿no es cierto?, nos da cierta tranquilidad, digamos, de que con la respuesta en rendimiento no estamos explorando en el vacío, sino que un parámetro en alguna medida
más frío y cuantificable como es la concentración de zinc, también está evidenciando de que hay muchos sitios que no tienen una disponibilidad suficiente. ¿Qué sucede en otros cultivos? ¿No es cierto? Bueno, acá lo que les voy a mostrar, ¿no es cierto?, son un grupo de ensayos realizados en soja. Estos son ensayos donde cruzamos, ¿no es cierto?, a lo largo de los últimos 5 años, los grupos de maduración que se siembran en el norte de Buenos Aires, desde el 3 corto al 5 corto, por tratamientos de fertilización, o sea, un testigo, fósforo, fósforo más azufre y fósforo más azufre más micronutrientes. Una cosa interesante es que cuando uno analiza estas interacciones, puede descomponer a través de la varianza cuánto aporta al rendimiento, ¿no es cierto?, de la soja, en pergamino, por ejemplo, en este caso, los distintos factores. Y podemos ver que en la variabilidad de los rendimientos, el efecto año aporta un 40%, la variedad, que en este caso sería grupo de maduración, digamos más que variedad, aproximadamente un 20%, y la fertilización, tomando la fertilización con todos los nutrientes, ¿no es cierto?, alrededor de un 25%. Dentro de eso hay un efecto fósforo muy importante, ¿no es cierto?, porque es el principal nutriente que nos es carente. Y si analizamos los efectos individuales, acá tenemos la variabilidad interanual. Acá tenemos los rendimientos de los distintos grupos de madurez. Fíjese que los del medio son los que más rinden, grupos 4 corto, 4 largo. Y los tratamientos de fertilización los tenemos aquí a la derecha. Si uno desglosa el efecto de cada uno de los nutrientes, se encuentra con que el fósforo aporta 333 kilos por hectárea. El azufre, digamos que es la diferencia entre todos los tratamientos, 150 kilos. Y los micronutrientes, que en este caso eran zinc y boro, ¿no es cierto?, los que agregábamos, 178 kilos, ¿no es cierto? Lo cual es un aporte muy interesante porque surge de 5 años de ensayos, 5 grupos de madurez, ¿no es cierto?, y 2 repeticiones por cada tratamiento. O sea, un total de 100 parcelas, el promedio de 100 parcelas, lo cual brinda, ¿no es cierto?, cierta consistencia en la información. Y respecto de los micronutrientes, también es interesante resaltar que la respuesta ha ido aumentando con los años. O sea, los 2 primeros años tuvimos respuestas nulas y en general hacia el final de esta serie, los últimos años, nos venimos encontrando con respuestas que en general son crecientes. Por otra parte, ¿no es cierto?, también podemos ver de que los micronutrientes también digamos, sí pueden seguir una lógica dentro de lo que es una acumulación a lo largo del tiempo, ¿no es cierto?, cuando son manejados mediante un esquema de fertilización en el largo plazo. Esto que les muestro acá, ¿no es cierto?, es un ensayo de larga duración que hacemos en un esquema de soja continua, donde digamos, los tratamientos básicamente son tratamientos inicialmente de fósforo. El que vemos a la izquierda es un testigo. Este es un tratamiento de suficiencia, o sea, donde se aplica una pequeña dosis como arrancador. Y estos 3 tratamientos, el segundo y estos 2, son tratamientos de reposición, donde la diferencia entre ellos era el momento de aplicación. Este se aplicaba todo anticipado al boleo en junio, este localizado al momento de la siembra, y este último, ¿no es cierto?, tenía una aplicación dividida, una parte como anticipado al boleo y otra localizado al momento de la siembra. Hasta el 3er año fueron los únicos tratamientos. Como vimos que no había diferencias significativas por el momento y la forma de aplicación de fósforo, el 4.º año se cambia uno de los tratamientos, ¿no es cierto?, y es este que vemos acá en verde, donde se comienza a aplicar zinc, ¿no es cierto?, se aplica una parte al suelo y luego un repaso por vía foliar. Y ese tratamiento, digamos, que venía siendo el de menor rendimiento dentro de estos 3 durante los 3 primeros años, al incorporar este elemento, empieza a tener pequeñas ganancias en rendimiento. Podemos ver que ya en el 4.º año, sin diferencias significativas, rinde un poquito más que el otro, y en este último año también tiene una ganancia de rendimiento con relación a este y a este otro, que son moderadas, pero por lo menos significa unas pequeñas ganancias, ¿no es cierto?, por ir balanceando la nutrición y encontrar e incorporar nuevos elementos, digamos, en la aplicación y en la estrategia de aplicación. En este elemento juegan mucho también las interacciones. Nosotros nos podemos encontrar con carencias inducidas, por ejemplo, en este caso de Entre Ríos, suelos vertisólicos, por pH y presencia de carbonatos que lo hacen indisponible. El agregado, ¿no es cierto?, de carbono, ¿no es cierto?, de excesiva materia orgánica, muchas coberturas, ¿no es cierto?, causa a veces por lo menos la aparición del síntoma por inmovilización en la materia orgánica en este caso y también por bajas temperaturas en la primavera temprana.
juega una interacción con el sistema y la forma de aplicación de fósforo. Por ejemplo, esto que vemos acá es un ensayo de fertilización donde se compara fósforo en banda versus boleo. Al boleo no vemos el síntoma, mientras que cuando lo aplicamos en la línea aparece la sintomatología por, digamos, la formación de fosfatos de zinc que por lo menos son temporalmente insolubles. Y también hay un efecto de la genética. Esta foto es sacada de un ensayo de cultivares de maíz, donde vemos acá, ¿no es cierto?, que este híbrido, por ejemplo, muestra la sintomatología, mientras que el otro que está más allá no la muestra, digamos, ¿no? Por lo menos son diferencias visuales, ¿no es cierto? No tenemos evidencia como para decir de que, por ejemplo, un genotipo vaya a responder más que otro, cosa que pareciera difícil. Pero por lo menos en la expresión del síntoma esto ocurre, ¿no es cierto?, y se manifiesta. Y otra cosa que incide mucho también es la fecha de siembra, ¿no es cierto? Lo vemos mucho más marcado, el nivel es más bajo en el suelo y también la tendencia es a encontrar mayor respuesta cuando en el mismo sitio, con el mismo manejo, hacemos una fecha de siembra temprana con relación, ¿no es cierto?, a las fechas tardías. Cosa que por otra parte también se manifiesta con el resto de los nutrientes. Esto que vamos a ver acá es el resultado de una experiencia de este último año, ¿no es cierto?, donde evaluamos, ¿no es cierto?, 4 dosis de zinc combinadas, ¿no es cierto?, por, en realidad 5 dosis de zinc si contamos también el testigo, cruzado por diferentes niveles de nitrógeno. Esta es la curva, digamos, común que ajusta la relación entre rendimiento y dosis de zinc para todos los niveles de nitrógeno. Pero si nosotros las separamos por dosis de nitrógeno, podemos encontrar un comportamiento diferencial. Y así, por ejemplo, vemos que en el caso de, digamos, una escasa fertilización con nitrógeno, en este caso era el testigo, digamos, ¿no?, vemos que la respuesta zinc se satura rápidamente, mientras que cuando hay una buena fertilización nitrogenada, el plató lo encontramos a una dosis más alta de zinc. Claramente, entonces, una carencia severa de nitrógeno va a limitar la respuesta a zinc. Y si nosotros vemos lo contrario, o sea, la respuesta a nitrógeno en función de las dosis de zinc, vemos que, digamos, cuando no hay aplicación de zinc, digamos, la respuesta a nitrógeno se satura a los mismos niveles. Es decir, hay una caída de rendimiento, esta brecha sería la deficiencia en un sitio muy deficitario, ¿no es cierto?, por la falta de aplicación de zinc, pero el plató de nitrógeno lo encontramos en el mismo nivel. Es decir, una carencia de nitrógeno baja, digamos, los rendimientos, pero no siempre va a limitar la respuesta a nitrógeno. Son parte de las interacciones, ¿no es cierto?, que en alguna medida tenemos que empezar a estudiar para ir insertando la tecnología, ¿no es cierto?, dentro del manejo general del cultivo. Esto que les muestro acá es otro ensayo más, ¿no es cierto?, donde esto es parte de un proyecto que tenemos en INTA de meso y micronutrientes, donde evaluamos diferentes formas de aplicación de este nutriente. Acá, por ejemplo, el gráfico de la izquierda lo tenemos, ¿no es cierto?, en maíz, donde se evalúan tratamientos de semilla al suelo o por vía foliar. En este caso hubo ventajas a partir de la aplicación foliar. Y en la derecha en soja, ¿no es cierto?, un cultivo que en general tiene menor respuesta que el maíz, donde se evaluó sobre semilla al suelo con un tratamiento foliar o el zinc también impregnando el fertilizante, digamos, ¿no? En soja no hubieron diferencias significativas y bueno, es parte de la tecnología de fertilización, ¿no es cierto?, que tenemos que seguir estudiando en estos proyectos que son específicos de INTA y que bueno, queremos generar información de base. Por otra parte, y para finalizar, vamos a decir de que los microelementos en general no son commodities, entonces no solo cuenta incorporar el nutriente, sino también la forma en que lo hacemos. La tecnología de aplicación es muy importante. En un primer paso, ¿no es cierto?, cuando se hace una aplicación foliar, que es un órgano de la planta que no está preparado, digamos, para absorber soluciones nutritivas, ni soluciones de ningún tipo. Entonces, en alguna medida, nosotros tenemos que engañarlo, ¿no es cierto?, para poder atravesar una solución. Por el contrario, digamos, la hoja, la lámina foliar es una barrera al desecamiento de la planta. De modo que cuando nosotros aplicamos un nutriente, tenemos que atravesar una pared celular a través de los canales intercelulares o los estomas de la planta, luego, ¿no es cierto?, atravesar la membrana plasmática en un proceso, ¿no es cierto?, que requiere gasto de energía y después, ¿no es cierto?, deberá ser redistribuido hacia los órganos destinos.
la industria, ¿no es cierto?, con el objetivo entonces de mejorar, digamos, la calidad de los fertilizantes, ha desarrollado tecnologías que tienen que ver con proteger el nutriente, o sea, neutralizar las cargas. Imagínense, por ejemplo, el zinc tiene 2 cargas positivas. Si nosotros lo ponemos en una solución con, por ejemplo, el glifosato, reacciona, ¿no es cierto?, y no actúa ni el herbicida ni se absorbe el nutriente. Lo mismo puede pasar, digamos, con otros compuestos. Hay que neutralizar sus cargas y hay que hacerlo también con moléculas de tamaño pequeño para que sobre todo puedan atravesar la pared celular. Por ejemplo, porque si uno genera una molécula neutra pero de un tamaño muy grande, no va a poder atravesar y va a quedar fuera, digamos, de la pared celular. Entonces, acá vemos que también el tamaño relativo, los gráficos, en alguna medida las moléculas que vemos aquí, digamos, graficadas, esquematizan a una cierta escala relativa, digamos, el tamaño que tienen los diferentes nutrientes con sus formulaciones, digamos, ¿no? Lo primero que aparecieron fueron los quelatos, que en alguna medida bloqueaban el nutriente. Son moléculas son un poco grandes, los aminoácidos son un poco más pequeños y, digamos, los carbohidratos y los óxidos son las de menor tamaño, ¿no es cierto?, que pasarían más fácilmente, digamos, la pared celular, digamos, ¿no? Y por supuesto, digamos, ¿no?, que cuando vamos a hacer una aplicación, este fertilizante va a estar destinado a aplicar sobre especies muy diferentes, ¿no es cierto?, que todas van a tener características distintas. Algunas pueden tener en el exterior de su pared celular tricomas, otras escamas, otras una pared más rugosa, de modo que para ser eficientes no solamente cuenta el diagnóstico, sino también la tecnología de aplicación. Debemos desarrollar un proceso de calidad total donde, digamos, para que sea viable, digamos, económicamente, tenemos que hacer un diagnóstico de calidad, aplicar los nutrientes de la forma correcta, usar formulaciones de calidad y sobre todo aplicaciones muy cuidadosas, ¿no es cierto?, que van a afectar el resultado de la práctica. Así que bueno, muchas gracias, ¿no es cierto?, por su atención y bueno, abrimos un espacio de preguntas. Bueno, estas son algunas de las preguntas, ¿no es cierto?, que todavía nosotros en alguna medida nos estamos planteando, ¿no? Si bien hemos avanzado mucho en los últimos años, digamos, todavía nos quedan sobre todo muchas dudas y mucho por avanzar, ¿no? Así que bueno. Bueno, el que tenga preguntas levanta la mano y le alcanzo el micrófono. Si quiere bueno, ahí tengo algunas. Había interacciones negativas en caso de alta concentración de fósforo, mayores de 20, y la materia orgánica de alta también. Sí. Con fósforo, Bray de más de 20, materia orgánica más de 3,5, ¿sigue siendo una parte por millón la base? Sí, yo creo que los fenómenos, digamos, de esas interacciones negativas son puntuales, son bastante de micrositio, ¿no es cierto? Y tienen que ver con digamos, las reacciones que tienen los iones en el suelo, ¿no es cierto? Por ejemplo, el caso del fósforo, hay una formación, digamos, de fosfatos de zinc que son temporalmente insolubles. La estabilidad y la duración del tiempo depende mucho del pH. Cuando el suelo es más alcalino, digamos, es mucho más estable. Claro, ¿no? El suelo ligeramente ácido es un fenómeno temporal. Pero, digamos, el anión fosfato es un anión que tiene 3 cargas negativas, es muy reactivo, ¿no es cierto? Tiene gran afinidad por los cationes. Y sobre todo lo que se da es que cuando nosotros aplicamos en línea el fósforo, que la concentración de fósforo en el sitio es altísima, frente a la del zinc, que es un microelemento, digamos, ¿no? Entonces, prácticamente puede reaccionar casi todo el zinc que está en ese sitio, que es justamente donde la planta está creciendo y tratando de asimilarlo durante los primeros estadios, ¿no es cierto? Con relación al tema de la materia orgánica, los cultivos de cobertura, a veces hemos visto que puede ser una cuestión de temperatura, y por ejemplo, aplicaciones, por ejemplo, de un guano, que uno pone gran cantidad, ¿no es cierto?, de materia orgánica que se empieza a descomponer rápido, en el largo plazo va a ser una fuente que me oferta todos los nutrientes, pero en el corto plazo vemos inmovilización, por lo menos el síntoma se manifiesta en gran medida. Gustavo, una consulta respecto a cuando encontrás deficiencias en un análisis de suelo, suponte. Sí. Habíamos puesto una base de una parte por millón. Si está muy deficitario, que esté, por ejemplo, media parte por millón, más o menos, ¿hay una tablita y alguna recomendación a hacer en cuanto a dosis a reponer por las distintas vías de fertilización? Nosotros, como aparecía acá, ¿no es cierto?,
hay ciertas, digamos, ¿no es cierto?, como vimos acá, ciertas curvas de respuesta, ¿no es cierto?, que se están haciendo y que nos permiten en alguna medida hacer algunas recomendaciones. Muchas veces con el tema de los micronutrientes hay un límite de seguridad para no crear fitotoxicidad, ¿no es cierto? ¿Por qué? Por definición, digamos, el rango de suficiencia es estrecho. Se puede pasar fácilmente de una situación de carencia a una de fitotoxicidad. En general, una experiencia que te puedo decir, digamos que 100 a 200 gramos, ¿no es cierto?, sobre semilla es un límite, ¿no es cierto?, requerido. Hasta 400 gramos, ¿no es cierto?, por vía foliar también es algo. Es una dosis donde, si vos ves ahí, ¿no es cierto?, está cerca de saturar los rendimientos y en general es aceptada por el cultivo sin tener demasiados problemas de fitotoxicidad. Y bueno, cuando se hacen aplicaciones al suelo vamos a dosis más altas porque hay una reacción, digamos, y no todo queda disponible en el corto plazo. Si bien tiene el efecto de dejar zinc residual para los otros cultivos, ¿no? Cuando lo aplica al suelo. Sí, en general, o sea, es un catión que es retenido por los coloides, ¿no es cierto? Entonces, la eficiencia de absorción es bastante baja, ¿no? Entonces, por eso se aplica 1 kilo, 1,5 kilos, digamos, ¿no?, previendo que el cultivo sea abastecido, aun cuando la eficiencia pueda ser de un 10 a un 15%, que es lo que menciona la bibliografía. Sí, ¿hasta qué estado consideran que se puede realizar una aplicación foliar de zinc? Bueno, el zinc afecta el crecimiento y afecta la biomasa temprana. Entonces, desde el punto de vista de la planta, cuanto antes lo tendría, sería mejor, ¿no es cierto? El tema es que la intercepción, nosotros hemos hecho un trabajo midiendo cuánto de la solución queda sobre el cultivo y cuánto va al suelo cuando hacemos una aplicación foliar, ¿no es cierto? Y hasta B5, B6 es menor al 50%. Entonces, en ese momento no es conveniente, digamos, ¿no? Y bueno, de ahí en adelante tenemos una ventana relativamente chica, digamos, hasta 8 hojas, diría que es el momento de aplicación. Sí, y yo quería preguntar si se puede prever hacer una fertilización en suelo al momento de la siembra sin tener necesidad de recurrir a una foliar, digamos. ¿Hay estudios al respecto? Sí, en general, digamos, es una de las alternativas y nosotros lo hemos visto. Por ejemplo, en estos ensayos de acá, aplicaciones al suelo se hacen y en general, si la dosis es suficiente, va a servir para abastecer a todo el cultivo. La cuestión es que esa dosis tiene que ser más alta. En general, nosotros hemos hecho algún ensayo de algún trabajo de curva de dosis, ¿no? Y hasta 1,5 kilos de zinc en trigo se aplica, ¿no es cierto?, al suelo para llegar al plató, ¿no es cierto? Porque la eficiencia de absorción es menor al reaccionar con el suelo, digamos, ¿no? Cuando es al suelo, digamos, las exigencias son menores, ¿no es cierto?, en cuanto a fuentes, pero generalmente es aplicado, muchas veces vienen los fertilizantes, ¿no es cierto?, por ejemplo, fertilizantes fosforados que ya vienen pretratados con zinc, ¿no es cierto?, lo tienen como sulfato de zinc. Lo mismo los líquidos, lo tienen como sulfato de zinc. Que es una fuente que no es recomendable para aplicaciones foliares, ¿no es cierto?, porque no está neutralizada. Entonces, tiene sus cargas libres y reacciona con cualquier otro elemento que haya en la solución. Aparte que es más fitotóxico que una fuente neutra. La mejor respuesta está en el foliar, finalmente. Y bueno, a partir de estos ensayos parecería mostrar eso, digamos, ¿no? En general, yo creo que ajustando la tecnología hay distintas variantes, digamos, ¿no? Por ejemplo, en nuestra zona, digamos, que tiene deficiencias moderadas, nosotros vemos que con los tratamientos foliares llegamos a tiempo y hacemos una buena corrección. Pero en zonas más deficitarias, por ejemplo, sobre el cultivo de arroz en Entre Ríos, ¿no sé?, donde las carencias son bien agudas, los asesores recomiendan tratamientos de semilla para que la planta desde el inicio, ¿no es cierto?, tenga una buena disponibilidad, ¿no? Probablemente en una zona como Río Cuarto, por ejemplo, que tiene concentraciones más bajas que las nuestras, los tratamientos de semillas sean muy importantes, digamos, ¿no? Acá. Sí. Según el cultivo, ¿la eficiencia de absorción del zinc varía o no? ¿Soja o maíz? ¿Puede variar? Digamos, es algo que no lo tenemos claramente medido, ¿no es cierto?, pero sobre los cuales deberíamos trabajar. ¿Cuál es la causa, digamos, ¿no es cierto?, de que en general las gramíneas expresen más respuesta, ¿no es cierto?, que la soja? Es probable, ¿no es cierto?, que haya una situación parecida a la que sucede con fósforo,
que es que la soja, al tener una rizósfera más ácida, contribuye a solubilizar